Y el día de hoy tenemos en Terapia Podcast, a Perfecto. Leo Álvarez, que es un muy buen actor de televisión, de series, y está ahorita en un personaje pues muy importante en El Señor de los Cielos. Y gracias por estar aquí en Terapia. Gracias a ti por la invitación y nada, estoy feliz de verte, que tenía mucho tiempo de no vernos Igual, Leo. y contento con tu proyecto y pues aquí andamos apoyando, ¿no? Y a ver qué sale, como tú dices, terapia y vamos viendo. Sí, Leo, y la idea de esta entrevista psicológica Ujú. tiene más que ver, más que de hablar de tu carrera, que pues, también puede salir de repente algo de eso, hablar de Leo como persona y si hay algo de Leo Álvarez que tenga que solucionar o algo que quiera plantear en una terapia psicológica y que quieras abrir como algo emocional que quisieras trabajar. Eh, bueno, ahora eh, te comento, voy a ser papá, ¿no? Ujú, Y felicidades. gracias. Y claro, es un boom de emociones, es mi primera vez como padre, o sea, tengo el conocimiento de haber tenido a mis papás, a mis abuelos, pero tener un hijo, pues es la siguiente fase y estoy emocionado, estoy con demasiadas emociones, pero a la vez es un sentimiento bien bonito porque es nuevo, es, claro, desconocido, por eso de repente también puedo llegar a tener cierto miedo, pero a la vez esa emoción justo de tener una persona que sea tu hijo, ¿no? O sea, Estás sí, no, emocionado wow. porque vas a ser papá Claro, por sí. primera vez. No, es una locura. O sea, estoy. Y Ahora, al mismo tiempo te da, normalmente, te da miedo. ¿Miedo de qué? a ver, como te lo digo, ¿no? Lo desconocido, creo que siempre lo que no es cómodo para nosotros, lo que no es de alguna manera práctico. Ya, obviamente pasan los años, pasa la experiencia, pasan todas las cosas que ya viviste y ya pasa que escuchas mucho a los papás decir, no, el segundo hijo ya, el tercero, bueno, el tercero, pero claro, el primero, yo fui el primer hijo de, de mis dos hermanos que tengo y, y claro, o sea, son mil cosas, hay una responsabilidad grande, ¿no? O sea, pero también es un reto increíble, ¿no? O sea, creo yo. Entonces hay una parte que te tiene con miedo sobre la responsabilidad de ser papá. ¿Y qué te imaginas? ¿Cómo te imaginas que es ser papá? Eso es lo bonito, ¿no? Porque tienes esos referentes de tu papá, de tus abuelos, ¿no? Pero tu referencia, claro, puedes apoyarte de referencias, pero tu manera es tu manera, ¿no? Y es lo bonito, que hoy en día contamos con muchas maneras de educar, con muchas maneras de ver el mundo, ¿no? El mundo ya como actor, también soy músico, estoy estudiando ahora una ingeniería en audio, estoy haciendo foto, también como tú, que hacen retratos, y la verdad es que estoy descubriendo ahí todo lo que tiene un trasfondo artístico, ¿no? Y eso me gusta porque yo no fui educado de esa manera. O sea, mis papás, pues claro, el ejemplo de mi hermano que estudió arquitectura y que es un buenazo, ¿no? Y que trabaja, se va de un lugar a otro. Y la verdad es que también la arquitectura es un arte, ¿no? O sea, también te lo puedo decir. Y qué bueno que estudió arquitectura. Pero siempre fue una carrera dentro de las posibilidades que en tu mente existían, que a lo mejor se cerraban a administración de empresas, o a economía, o a contabilidad, Mi papá es administrador de empresas, ¿no? Y maneja su empresa, trabaja también para otra empresa. Eh, no se te ocurre la idea de estudiar actuación, claro, porque es un mundo desconocido. Y yo creo que conocer, por ejemplo, estos mundos nos da una oportunidad de criar a un niño de una manera más divertida, a mi parecer, porque yo la disfruto. Y, y con otros chances, ¿no? No sé, es ese, como que ese aspecto el que me tiene como motivado, porque también mi pareja es actriz. Y, y nada, pues obviamente yo desde que descubrí la actuación, tú me conociste de chavito, empezamos haciendo comerciales. Yo no me sentía en Hogwarts de Harry Potter, ¿no? O sea, en magia. Y el poder de repente enseñar
o compartir este descubrimiento con un hijo, pues, sería increíble, ¿no? Sí, siento Entonces, ¿te gustaría que es compartir maravilloso. momentos muy íntimos con tu hijo, pasarla bien, enseñarle cosas, este, cosas que a lo mejor también te enseñaron tus papás, compartirlas, otras que no? Y respecto a eso, ¿qué te gustaría como repetir de tu propia crianza, de tus papás con tu propia crianza, y qué no te gustaría repetir con la crianza de tus propios hijos? Hombre, primero que nada, esta incondicionalidad de ambos, ¿no? O sea, al final mis papás se divorciaron ya cuando yo tenía 24, 25, o sea, yo tengo ya 29, entonces mi mamá ya está casada, eh, y mi papá tiene su pareja, las dos vidas, pero al final siempre estuvieron ahí, ¿no? Y de alguna manera yo me llevo inconscientemente mucho aprendizaje, que es que si yo te digo en palabras no es suficiente y te digo un 0.000%, 1% de lo que realmente te quisiera o te podría decir la realidad, ¿no? Porque yo creo que, mira, incondicionalidad, cariño, amor, em, ¿qué más? Mm, ejemplo, ¿no? O sea, en muchos sentidos hay cosas que no, que de repente tenía un papá muy estricto y de repente yo sentía que no ponía el ejemplo en su momento, ¿sabes? O sea, pero también son cosas que conforme vas madurando vas entendiendo y vas perdonando. Al final no tienes nada que perdonar, o sea, tus padres no saben, no nacieron sabiendo ser padres, o sea, y eso, ¿no? Pero a futuro te vas dando cuenta de, ay, estoy repitiendo lo mismo que mi papá. O, ay, ¿quién soy? Y te ves en el espejo y te dan los mismos gestos. Y no solo con un hijo, o sea, te pasa en la vida que estás actuando o siendo tú, ¿no? Y de repente te descubres ciertas maneras y ciertas cosas que no te gustan de tu padre o de tu madre. Y es como, fuck. Pero claro, son inherentes, no las puedes cambiar, ¿no? Entonces, pues, claro, cosas de actitudes, qué sé yo, ya las iría aprendiendo en el camino. Ujú. ¿Y qué es lo que más te tiene nervioso de la paternidad, digamos? Porque hablas un poquito de Mm, esta parte de que sea la primera vez, algo que desconocido. ¿Qué te imaginas que te tiene nervioso en esa parte? Que digo que es normal, ¿no? Estar nervioso cuando vas a ser papá por primera vez, pero ¿qué sería para podernos ayudar en esta Hombre, un bebé parte? es muy delicado, ¿no? O sea, eh, hay que cargarlo, hay que ser cuidadosos, ¿no? Y si de repente un hombre suele ser brusco, ¿no? Suele ser lo que te dije, ¿no? El no tener esa practicidad de que ya te la sabes, ¿no? Así de repente aprender eso, me da mucho miedo em, verlo a los ojos y que mis emociones se desborden, ¿no? Porque es una emoción nueva y, no sé, imaginármelo no basta, ¿sabes? Fíjate cómo son miedos como muy comunes de los papás, como hablas de la fragilidad del niño El y cuidado, del cuidado, de que le pase algo. Hace ratito dijiste, ojalá salga todo bien, o sea, son claro, preocupaciones de, híjole, es un deseo que tienes tan grande y tu pareja también, el que salga todo bien, que si sale algo mal, qué miedo, ¿no? Esperemos que claro, todo no, salga imagínate, no, no, bien, no. ¿no? Y Sí, hablas de las emociones, cómo te podrías desbordar en emociones claro, es que al ver a tu hijo, al ver a tu hija. cuando somos niños, una emoción nueva es un putazo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando conmigo, no? Es como empezamos a descubrir nuestras emociones y es como, ¿qué me está pasando? ¿Qué hago con esto, no? Siento que tener un hijo, pues es como una emoción nueva y justo un desborde, porque claro, soy una persona empática y, y claro, y sensible, ¿no? Entonces, no sé, todo lo que puedo llegar a pensar o llorar o desbordar o ser, salirme de mi concepción de mí mismo para de repente descubrir qué hago con estas nuevas emociones, ¿no? O sea, Pero eso está padre, ¿no? Normal, claro, sí. sí, sí está padre, pero por ejemplo, ahora pasa que mi hermano es el tío más feliz del mundo, ¿no? Y yo, sí, qué chido porque tú lo estás viendo, claro, vas a tener al bebé, tal, pero, pero la gran experiencia es del padre o de la madre, ¿no? Ujú. Entonces,
Sí, claro que está padrísimo y creo que va a ser algo increíble. Pero Ujú, eso, lo increíble a veces nos asusta, ¿no? ujú. ¿Estás nervioso? Sí, ¿No? claro. ¿Estás asustado? Aventarte de un avión. Ujú. Algo nuevo, sabes que no va a pasar nada, confías en que no va a pasar nada, pero al final estás, no sé, eres tú. Eres tú contra el mundo y ahora protegiendo, ¿no? a alguien del mundo, ¿no? Que a veces también suele ser este, complicado, ¿no? O sea, suele ser cruel, suele tener cosas horribles, pero justamente ahí viene también ese cambio de perspectiva de tu parte, ¿no? Que, ¿qué mundo le quieres dejar a tu hijo, ¿no? ¿Qué ¿Te percepción? preocupa el mundo que estás dejándole a tu hijo? O sea, porque realmente tienes razón. Es algo real, no es algo que Sí, estés inventando o sí, no. imaginario, sino que sí hay No es mi cuestiones. percepción negativa o realista, No, o bueno, es sino más que bien realista, sí justo, es ¿no? realista. Entonces, ¿te preocupa este mundo que va a vivir tu próximo hijo? Em, sí, sí, sí me preocupa, o sea, te mentiría si te digo que no, pero también es cuando también justamente redescubres tus capacidades, ¿no? Y el hecho de saber, mira, güey, estoy al tiro, este, empiezas a ver oportunidades donde quizás no las habías visto, ¿no? O sea, empiezas a ser optimista porque no hay de otra, o sea, tienes que ser estoico, o sea, tienes que ser, yo como actor, gracias a Dios, he tenido el proyecto El Señor de los Cielos 5 temporadas. Eh, Se está hablando de una nueva temporada, ¿no? Que sería increíble, sobre todo por las circunstancias. Y que si no, también eh, esa actitud de buscar, de ir a por más, como tú, ¿no? Que tenías tu agencia de comerciales y que también estabas en otras cosas y que ahora las estás llevando a cabo y que sabes, o sea, no te echas para atrás, sino que pues, buscas y no tienes un hijo, ¿no? Entonces también puede llegar a ser una motivación, ¿no? Y yo creo que sí, el mundo es cruel pero, pero también es un mundo donde se puede vivir, ¿no? O sea, Y esta parte estoica, esta ujú. parte optimista del mundo, estos pensamientos que tienes que sí te ayudan, como a decir, ah, bueno, voy a traer un hijo, o ya estoy trayendo un hijo al mundo. ¿Cuáles son estos pensamientos positivos acerca del mundo de ahora? A ver, yo soy muy feliz, Ujú. ¿no? O sea, claro, tengo mis momentos de crisis, de tristeza, de frustración, sobre todo, que es el precio de repente de justo lo que te decía, que tú te animas y para adelante, pero no es gratis, o sea, te va a llevar muchos momentos de frustración y la vida no es un pan ni un arco iris, o sea, pero eso, lo chido es que justo se trata de ser feliz y que qué padre cuando consigues eso, ¿no? Y cuando descubres tu propia felicidad, como lo que te decía, ¿qué piensas que es ser papá? Pues es como, ¿qué piensas que es la felicidad? Yo no te puedo decir que mi felicidad es la felicidad de mi papá o la de mi abuelo. Entonces, ser papá es mi propia versión, es mi propia felicidad a lo que voy, ¿no? Entonces, yo soy muy feliz con el libre albedrío. O sea, esa es una de las cosas que cuando empecé en la filosofía del SEA o en las escuelas de actuación que empecé a tomar o así, que de repente abordábamos el tema como topic, decíamos, yo decía, es que es bien, no era consciente de la libertad que tenía a pesar de que nos tenemos que adaptar a ciertas leyes, a cierto tal, tú tienes una libertad de, em, de hacer las cosas a tu manera, ¿no? Y eso es bien bonito. Y es lo que te digo, cuando te hablaba de repente, a lo mejor, actuar con mi hijo, o o empezarle a mostrar mis trabajos, o ponerle cine, o ponerle tal. O sea, yo estoy a ponerle cine, si apenas van a hacer, pero bueno, en un futuro. Son cosas que me dan ilusión, ¿no? Entonces, hay muchos actores que son hijos de actores famosos, y que los ves estudiando en el SEA o tal, y dices, ay, qué bonito haber sido hijo de un actor o una actriz, ¿no? O sea, porque te comprende, ¿no? O sea, yo me tuve que ir de mi casa a los 18, luego me estudié, pero a estudiar, ¿sabes? O sea, que estudié a Casa Azul, luego en el SEA, y por una incomprensión también de su parte y una falta de apoyo, ¿no? O sea, entonces, eh, qué bonito cuando ves
que de repente tu papá tiene como esa onda, ¿no? De actor y Y bueno, así te visualizas, ¿no? Mostrándole tus claro, proyectos a tu hijo, claro, al que final los puede que ni le vea, ¿no? interese, ¿no? Que diga, no, es que a mí me interesan los números y yo quiero que la bolsa, puede, ¿sabes? Podría Eso ser. podría ser. ¿Qué harías si pasara eso? A ver, pues yo feliz, yo también siempre he querido tener ese lado del cerebro más desarrollado, ¿no? También, y que de repente tu hijo salga por ahí, es como, mira, Ujú, no sé, hay una cuestión también de orgullo, ¿no? De ujú. repente yo veo a mi papá que como te digo, ¿no? En su momento me sentí poco apoyado, pero a la fecha es como, oye, mándame tus videitos del Señor de los Cielos, ¿no? Para enseñarlo. También saqué algunas canciones y las pone y lo presume y ese es el lado del orgullo del papá que no puedes negar, ¿no? Y que está ahí y que yo seguramente voy a tener, ¿no? Ujú. Y hablas de que eres feliz y creo que gran parte de tu felicidad, por lo que estás diciendo, son tus proyectos, tus metas que te pones, también esta ilusión que tienes de ser papá Claro, y de cómo lo vas a vivir. Esto también te tiene feliz, pero también de repente hablas de crisis. claro, sí, sí, sí. Esta parte de crisis en ti, en tu vida, ¿en qué consiste? ¿Cuándo llegan las crisis? Mm, Digo, todos las tenemos, ¿eh? claro, y Pero en ti, justo. ¿en qué consisten esas Bueno, crisis? principalmente cuando las cosas no salen como te lo esperabas, pues ¿Algún generan ejemplo en tu vida? frustración. Em, Hombre, a mí me encantaría saber si voy a grabar la temporada que viene, o sea, saber, y es algo que no está en mi control, y es como, bueno, ¿Qué es toca lo que más esperar. te pone nervioso de saber si se va a hacer una Hombre, hay temporada? más castings, tú no sabes qué mes puedes como apartar, puedes como decidir si a lo mejor mi pareja es española y hemos decidido que el parto va a ser allá en España, Ujú, ¿no? Entonces, pues la idea es irnos unos meses antes, pero ujú, pues si no tenemos fechas, pues entonces yo no puedo planear, ¿sabes? O sea, ujú. de repente está esa cuestión, o sea, es pues, una de miles, ¿no? O sea, em, ¿qué más? Y esto fíjate que es algo común entre actores, digo, muchos que también se han sentado aquí en terapia o que conocemos, tienen el mismo tema de que de repente sí tienes chamba fija, pero de repente ya no hay nada o de repente no puedo planear porque no sé en qué fechas voy a trabajar, de repente no sé si va a continuar la siguiente temporada o si voy a ¿O estar en el cuánto voy a proyecto, estar? ¿no? Eso es como muy común en la vida del actor, Sí, ¿no? claro. No, y eso, y yo pues ¿Cómo? obviamente, em, claro, hay gente que me conoce por el Señor de los Cielos y que agradezco que siempre esté ahí apoyando en redes y que esté feliz también con mi actuación, pero no soy Diego Boneta, que ya está consolidado con Luis Miguel y que ya puede elegir a lo mejor qué proyecto tal. Entonces es un camino, ¿sabes? Que va a costar trabajo, digo, al final es mi idea, porque yo quiero seguir en esto, es lo que me gusta y es lo que me da, lo que me brinda. Pero en la posición en la que estoy, yo no, de repente no quisiera tener las cosas un poco más ordenadas y claro, el desorden no, de repente nos puede llegar a frustrar o tal, pero pues hay que nadar con eso, ¿no? O sea, esa es la cuestión. O sea, por ejemplo, estoy hablando en chamba, de repente puede llegar a haber desacuerdos con tu pareja, que ahorita yo la verdad es que me siento muy bien, pero al final son dos personas que están como con un objetivo, ¿no? Que es estar juntos y criar a alguien. Y yo estoy muy feliz de que tenga esa suerte, ¿no? Porque muchas parejas de repente ya se llevan mal o ya no están juntas y ya viene el niño, tal. Pero es lo que yo agradezco que pues ahorita estoy bien y planeo que también que siga bien, ¿no? Y que podamos abordar esto con mucha diversión, porque al final es eso, o sea, la vida es eso. Ujú. Y es una de las etapas que a veces piensas, qué tonto, ¿no? Porque yo tengo 29 años y claro, tengo una vida por delante, si lo digo de manera optimista, ¿no? Y tengo muchas cosas por vivir, pero a veces uno piensa, em, ya me concibo de una manera, ya soy de esta manera y he vivido, por lo menos de actor, ya 10 años, desde que empecé con los comerciales que me mandabas, los castings. Ujú. Pero, y piensas que así va a ser toda la vida, pero de repente llega ese momento que te cambia o que te da un cambio bastante radical en la vida, ¿no? Y puede llegar a ser muchas cosas. O sea, por ejemplo, ahorita, gracias a Dios, es el nacimiento de alguien. Puede llegar a ser
algo negativo, pero siempre hay algo y uno a veces piensa que la vida, que vas así en la vida y no, ¿no? Entonces, pues no sé a qué voy con esto, pero me preguntabas justo qué es lo que me conflictúa, ¿no? Sí. Sí. O ahora te preguntaría, Mm, ¿cómo has manejado esta parte del ser actor mm. y el no tener como la certeza de si mañana vas a tener chamba o no? ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo lo has manejado tú en tu vida para estar más o menos tranquilo? No estar Em, preocupado, no estar chin, ¿qué va a pasar mañana, no? Hombre, hay que saber manejar de repente las finanzas, ¿no? También como actor, creo que es un consejo que se le debería dar a todos, que es, somos chicos de repente de un proyecto, dos al año, como actor a veces, y, y son buenas entradas. La cuestión es que, pues, ¿cómo lo vas a administrar, no? Y, y hay que tener esa habilidad. Yo, por ejemplo, ahora, por suerte fue un poco antes de enterarme de esta notición, ¿no? Pero ya empezaba yo a ver cómo movía, cómo invertía, como tal. Y, y creo que eso me ha dado un poquito de tranquilidad, ¿no? O sea, al final llega un momento en la vida donde pues justo como de repente entradas chidas, no es como para, ay, venga, vámonos de viaje a Dubái y tal, sino ya es como, a ver, Leo, tal, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres? Em, y ahorita más que nada, pues obviamente saber administrarme, ¿no? Ujú. Y así Entonces, lo has hecho. sí, ya Pues te ha últimamente funcionado, ¿no? sí, 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 ¿no? Y he estado muy tranquilo y no hay mejor tranquilidad. Yo en pandemia sufrí bastante. Ujú. De hecho, me llegó un proyecto y cobré y tenía deudas, las pagué. Y me compré un coche porque tenía esta percepción de que de repente podría llegar otra pandemia o tú sabes, o sea, el medio audiovisual se pausó. Y si se retomó, empezó poquito a poquito. O sea, de repente se hacían el 20% de los proyectos, por decir un número, o sea, de lo que se hacía al año, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues las oportunidades eran menos. Y yo tuve la suerte de caer en un proyecto y pues me compré un coche exclusivo y sencillamente para Uber. Ujú. Entonces, anduve yo ubereando, o sea, de plano, así en plan, salía, claro, de repente me daba ansiedad, yo todavía no conocía a mi chica y, y pagaba una renta, siempre estuve pagando una renta toda la pandemia, entonces mis ahorros se agotaron, yo me venía de justo de viajar, me había ido 3 meses a Canadá, la había pasado bomba, em, y claro, yo tenía un proyecto que venía el año siguiente, ya confirmado y firmado. Llega pandemia, al mes o a los 2 meses se cae. Mm. Y yo, claro, ya tenía mis dineros en pasivos, mis finanzas. ¿Y ahora qué haces, güey? O sea, de repente tienes una renta, tienes que comer, ¿sabes? O sea, claro, el apoyo de mis papás, estuvo ahí, ¿sabes? O sea, pero también mis papás, no es como que no tengo la suerte de que tengan como buenos, unos ingresos como para de repente tengo dos hermanos, o sea, entonces soy, digamos, clase media, estudié en escuela pública toda mi vida, ¿no? O sea, no pudimos darnos la, la posibilidad de estudiar en una escuela privada porque no había los recursos, ¿no? Entonces, eh, y la verdad es que no te puedo decir que fue complicado porque pues obviamente pues yo he trabajado tal, pero pues me toca verla por mí mismo, ¿sabes? O sea, al final también mi madre tenía que verla por ella misma y mi padre por él mismo. Ujú. Entonces, em, em, pues claro, yo compré el coche y empecé a uberear y me ganaba, te imaginas, estaba ubereando para ganarme un día malo 300 pesos al día, por darle, pues digo, no era mucho, eran bastante, por eso es que era práctico para mí, porque yo trabajaba 8 horas o 9 y me ganaba 300 pesos, o 500, o en las tarifas dinámicas, en su momento, de repente hasta 1000 pesos, ¿no? O sea, cuando llovía y tal. Y entonces ahí iba y entretenido porque pues también vas conociendo gente, vas dándote cuenta que no todos, que todos viven en su mundo de repente también de estrés, de repente también de felicidad y te van contagiando
Y es una buena forma de calmar la ansiedad. O sea, yo en esos Ujú. momentos tenía como cierta ansiedad y me ayudó bastante salir en la noche y había noches que me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana. Hay un juicio, de repente en mi medio se maneja en personas que justamente por inconsciencia o ignorancia em, si- suelen prejuzgar y decir, quizás alguna persona le hubiera dado pena, ¿no? O sea, el hecho de chofer de Uber, pero yo lo manejaba con mucho orgullo y la verdad es que hasta era divertido. Ujú. Y, y de hecho, mi pareja actual la conocí diciéndole, pues yo fíjate que trabajo tal, y fue algo que le atrajo, ¿no? O sea, Ujú. entonces, justo ese chip de repente eh, que es como, ay, ¿eres Uber? No, pero eres actor. Y sí tenía de repente a compañeros que me decían, ¿cómo estás de Uber? ¿Pero por qué no vas a activaciones y tal? Ojo, yo me sentía mucho más útil en Uber que en una activación. Ujú. Ojo que en la activación te pagan más, pero la verdad es que es mucho más. Termina tu día, llevaste a 10 personas, ayudaste a 10 personas, ¿no? Y además de repente está el reto, hay hasta videojuegos de taxi driver, ¿no? De estar ahí llevando y hacerlo en persona es, es divertido, ¿no? También me pasaba, tuve un momento donde una vez entraron dos chicos que se notaba que iban a no tenían buenas intenciones. Estaba en una zona ahí medio complicada y, y ya me la solía. Yo empecé a decir como que, chale. Porque de repente la aplicación es medio mañosa y te dice, em, tienes un viaje a tal delegación, pero no te dice la colonia. Entonces, a veces sí te dice, a veces no, es rara. Pero cuando de repente ibas, ya veías, empezabas a ver y empezabas a darte una idea. Y entonces en ese momento, justo yo no me lo esperaba y empezaron a abrir el coche y dos tipos, como que empezaron a aplicar una fuerza. Yo los vi, me corrió un miedo, se me subió la sangre, pum, aceleré, puf, me fui. Estaban todavía fuera ellos y Sí, pudiste sí, es que escapar. yo tenía el coche cerrado. Ellos ya pensaban que ya estaba abierto. Ah, Eran ok. dos y se ve. Y la verdad es que como actor Que y como pensaste ser que te iban a humano, asaltar, ¿no? exacto, intuitivo, te das cuenta al ver las intenciones de alguien. Ujú. Te puedo decir que estaba un 90% intuitivamente lo correcto. Ujú. Y corrieron cuando me hice para adelante, se pusieron a correr. Y yo, ¿qué? Y me salí y ya cancelé el viaje. Y fue uno de los sustos que me llevé. Em, pero bueno, es una de las cosas que también aprendes y te vas dando cuenta. Y también vas viendo, por ejemplo, cómo está la situación, ¿no? Que, pues claro, la aplicación no te brindaba seguro social ni muchos derechos que debería haber, ¿no? O sea, estamos en un sistema que, justo hablando de lo cruel, ¿no? De la cuestión, somos una generación que cada vez tiene menos derechos, ¿no? O mm, menos paro para sus futuras generaciones, ¿no? Y hablas de tu pareja, obviamente, Ujú. porque pues incluso vas a tener ya un Claro, sí, sí, bebé. sí. ¿Y cómo es tu relación con ella? Dices que es española, ¿no? Es española, son ¿Cómo, personalidades distintas. cómo es tu relación con ella? En el día a día, íntimamente, este, en el día a día. Pues cada vez nos conocemos más. O Ujú. sea, cada vez sabemos por dónde a cada uno, en el sentido de que cómo hablarnos en distintas formas, porque también culturalmente somos distintos el español y el mexicano. Ujú. O sea, yo te podría decir que se parece más un cubano a un español, o un venezolano a un español, que un mexicano a un español. Mm. O sea, hay como parecidos en ciertas cuestiones. Y es interesante porque te vas conociendo y de repente hay cosas malas del mexicano que gracias a ver otro tipo de carácter cultural vas viendo, ah, no, yo, a ver, por qué voy a estar mande? ¿Por qué, por favorcito? ¿Por qué hablar como con miedito cuando pido algo, no? O sea, o sea, y desde ahí hasta mil cosas te puedo decir. Y el español también, o sea, en su caso también hay cuestiones de llegar a ser un poco, em, como decir, la voz un poco más firme, más, pero Como más directos, más exactamente, rudos, más... exactamente.
crudos, ¿no? Exacto, más crudos, más realistas, pero a veces se agradece más que alguien sea directo a que te sea como por la espalda. O Sí, que hipócritas, ¿no? exacto, esa Ujú. hipocresía. Yo siento que el español, en esa cuestión cultural, a ver, me puedo equivocar, o sea, no generalizo, o sea, obviamente, más bien estoy generalizando. No estoy diciendo que todos los españoles sean así, ni que todos los mexicanos sean así, pero sí hay diferencias y es importante y es padre cuando las descubres y es por eso lo bueno a veces de viajar y de conocer a un tipo de gente, no es lo mismo un rumano que, que un inglés, ¿no? O sea, hay muchos contextos geopolíticos, socioculturales que te hacen y te forman, Y ¿no? en esta parte del contexto cultural, ¿cuál ha sido el reto o uno de los retos mayores en tu relación de pareja como para A poder ver, tener una buena o bonita interacción? em, fíjate que yo sí he tenido parejas, pero pues obviamente es la pareja con la que más he durado y espero durar mucho ¿Cuánto más. llevan? Llevamos 2 años y llevamos Ujú, para el 2 años y medio. ujú, O sea, ya de repente ya no cuento los meses, ya es como, bueno, cuando llegamos al tercer año ya lo cuento. ujú. Y, y, y la verdad es que siempre es un reto la relación. O sea, el día a día tú decides estar con tu pareja. Si eres un ser consciente, ¿no? O sea, tú, tú cada día, en la mañana y en la noche, decides estar con alguien. Ujú. Y, y claro, por ejemplo, yo ahora que voy a tener este bebé, más que nunca estoy con ella, ¿no? Pero antes, pues, como te lo digo, día a día, pues tomar esa decisión consciente y saber con quién estás y si eres feliz, preguntártelo, ¿no? Y yo creo que es bonito y parte de ser actor también a veces es ser consciente de tu cuerpo y de tus emociones y de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Y dónde estoy parado. Pero esta parte cultural ha sido un reto en tu relación, el que ella sea Sí, española y sí, el que tú seas claro. mexicano. Sí, ¿En de qué? repente, ¿En qué, por ojo, ejemplo? en México sí se maneja el humor negro, pero si me voy a porcentajes, yo sí te diría que puede haber un porcentaje que se maneja así hardcore el humor negro, pero es mucho, mucho, mucho menos en la estadística. O sea, en España, eh, la gente, vete, andate, eh, como, gilipollas. ¡Ah! Me dijo gilipollas, que es lo peor, ¿no? O Entonces, sea, de repente, digamos, en la relación, de repente, no, algo no que es que te en la dice relación ella, pase que me ofenda, ¿no? Pero en pero a lo general, mejor sí dices, ay, güey, como que cómo lo tomo, ¿no? al principio sí, Ok. al principio sí, sí eran de maneras, ¿no? Y oye, pero de repente platicando, y es que obviamente con comunicación ya de repente como que llegas a estos acuerdos de, oye, esto sí, porfa, a mí no. Y viceversa, oye, aquí pues puede ser un poco más directo porque no te entiendo. Y yo, ok. Ujú. Y entonces como que vas, Se van em, moldeando, te vas digamos. moldeando y es interesante. Siento que es una mezcla interesante para un hijo, ¿no? O Ujú, sea, ujú, y ella siempre me ha dicho, yo quiero que mi hijo tenga este carácter. Y yo es como, pues va, o sea, de repente vamos haciendo esta mezcla, ¿no? Y a ver qué sale. Porque si está bueno, de repente sí siento, y ojo, yo me considero una persona hoy en día, antes más tímida, un poco más miedosa, un poco más sentida, ¿no? O sea, ujú. me decían algo y era como, Como más ¿qué hago? ¿Qué sensible. falta de respeto? ¿Qué tal? Y conforme he ido madurando, me he dado cuenta que le tengo que tengo que no tomarme las cosas tan personal. Entonces, de De- alguna manera, Ujú. esta relación te ha ayudado Sí, a sí, tu sí me ha nutrido crecimiento bastante. personal, ¿no? Sí, ya me ponía, el señor Cobo del SEA me dijo, léete los 4 acuerdos. No te tomes todo tan personal. Uno de los acuerdos, ¿no? Que era ese. Y yo es como empezar a ponerlo en práctica, porque mucho es leer, 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 pero cuando pones en práctica es cuando te das cuenta de la neta. Ujú. Y sí, o sea, yo sí he sido una persona sentida, em, pero ahora, por ejemplo, de repente suelo ser ahora un poco directo y ahora hay que controlar, ¿no? Esa voz plena, ¿no? Ujú, Porque, porque claro, pero si no lo intentas, pues ¿cómo vas a saber? ujú, Te tienes que animar a probar y actuar de una manera diferente, ¿no? ujú, Y a veces te puedes pasar o te puedes acceder, pero ahí va justamente la cuestión de aprender a modular, ¿no? O a ser más asertivo ujú. también uno. Pero está bueno salirte
de ese caparazón que tú tenías y de repente probar con ciertas cosas. Y es a lo que voy con actualmente hacemos siempre eso, ¿no? Si te comprometes con el personaje o con el casting, pues siempre estás animándote a probar cosas distintas, y no qué hueva a hacer personajes iguales siempre, ¿no? Entonces, digamos, hablando en términos de resumen de lo que hemos platicado, te tiene emocionado el que vas a ser papá, pero también te tiene nervioso, te preocupa un poquito el mundo que estamos viviendo el día de hoy, pero al mismo tiempo eres optimista, ¿no? Y quieres de alguna manera No, tengo que, enseñar eso a tus exacto. hijos. Sí, ¿no? Y a veces está el cliché de tienes que ser feliz, optimista, estoico, tal. Pero si lo entiendes a profundidad, em, lo recomiendo, tiene que ser el pan de cada día, porque es que, pues, obviamente, hasta Schopenhauer puede ser optimista, todo el mundo puede encontrar su optimismo, pero sí es algo que no va del cliché de ser feliz, sino de profundamente búscate tu felicidad, porque qué hueva, o sea, hoy en día, como tú dices, científicamente está comprobado que las emociones te pueden generar un cáncer, güey. O te pueden generar una percepción negativa que por ende te da consecuencias negativas, ¿no? O Sí, te sea, puede bajar las defensas, como también eso. al revés, si tienes pensamientos como O más un proyecto optimistas, como hacia que se va abajo o tal, puedas o sentirte más feliz, ¿no? eso. También. Entonces, Sí. ¿cómo desde que te enteraste que ibas a ser papá, qué emociones has experimentado? Si las pudieras enlistar, o sea, A ver, emoción, felicidad, nervios, qué emociones, qué sentimientos. sorpresa, Ujú, shock, que es ujú. diferente, ¿no? O sea, el shock te deja pausado, te deja em, tranquilidad, porque es que claro, o sea, si por ejemplo tu pareja lo toma de una manera, Ujú. es a veces tu responsabilidad ser el calmo, ¿no? El tranquilo, el pasivo. Entonces de repente rápido agarrar esa actitud porque los dos, por ejemplo, imagínate que los dos están en shock o están con miedo, o no. O sea, es como cuando juntas eh, químicamente negativos y positivos. Tienes que ser el otro lado, ¿no? Para que puedas conectar con tu pareja. Entonces, si por ejemplo mi pareja lo toma con miedo, yo de repente dar tranquilidad, ¿no? O sea, Mm. y aunque por dentro, claro, también está la posibilidad de ser miedoso, pues no es el momento, ¿no? Y saber, ¿no? O a lo mejor una alternativa en eso es también platicar con tu pareja acerca de sus miedos, porque a lo Ujú. mejor ella también los tiene y a lo mejor pueden encontrar soluciones juntos sobre esos miedos. Entonces, eso podría ser Eso, la una comunicación. alternativa. Pero hay momentos donde la comunicación, el espacio para que la comunicación es así, porque la emoción es más, ¿no? O sea, y de hecho al principio así fue. Ya hoy en día, pues ya contigo que van 2 meses, pero ya 2 meses nos ha parecido suficiente para. Es claro, lo comentas a la familia también te apoya. Qué bueno. Y los amigos, o sea, al final tengo 29 años, ¿sabes? O sea, no. De repente hay momentos un poco más desafortunados en cuestiones de edad, ¿no? Donde a lo mejor no tienes la experiencia o tal. Pero me parece que también estoy en una edad. La cosa es que hago castings de chavito todavía, pero, o Pero sea, estás en una buena edad para ser Ujú. papá, ¿no? Sí, ¿no? Y mi pareja tiene 32 años, ¿sabes? O sea, y entonces también es un buen momento. O sea, ya cuando vas viendo las cosas de fuera, te va dando cierta tierra, ¿no? Porque este tipo de noticias tienden, sobre todo en el momento del shock, a irse al aire y al agua, a las emociones. Pero ¿En qué consiste ese sentimiento de shock cuando te enteras de que te vas a tener un hijo? O sea, ¿cómo lo podrías traducir? eh, desde mi percepción, eh, el tiempo se detiene. El tiempo se detiene. Por suerte yo no estaba trabajando ni nada, porque si no, yo hubiera sido un ser indispuesto. Pero son nervios, o dices, ¿y ahora qué va a pasar? ¿O en qué consiste el shock en eso? Mm, Chin, voy a ser papá, claro, y soy además, joven. ojo, se te ¿Qué te detiene el dices? tiempo ¿Qué te porque dices? es como si estuvieras en una shanga o en una ayahuasca, ¿no? Así sales de tu alma, por decirlo de alguna manera, y empiezas a ver dónde estoy, qué tengo, hacia dónde voy, y ordenar cosas que no es momento de ordenarlas. Mm, O sea, no, yo sé que uno quiere ya, y sobre todo yo que soy un ser eh, organizado, se puede decir,
quiero tener las cosas ya y estructura y la chingada. Y a veces creo que qué bueno que pasó esto justo de esta manera, porque la verdad es que no fue organizado, o sea, no fue algo que hubiéramos como estructurado, pero ese accidente, esta cuestión em, justo del Big Bang del accidente, ¿no? Pues también siento que fue bueno para mí, ¿sabes? Digamos que ¿No? cuando te llega el shock me organizo, ¿no? Porque voy a tener un Organización, es que hijo. claro, es tu tierra, yo soy signo tierra, me considero una persona bastante tierra y es tratar de agarrarte, pero claro, ¿de dónde? Ahorita no tienes, ya conforme digo, lo dices a la familia y tal, ya uno va como que agarrando y tal, pero tus emociones se desbordan y es increíble. Entonces, Y emociones, ¿cuáles? Se desbordan. a ver, es que sí no te estoy diciendo como tal las emociones, pero sí puede llegar a ser ansiedad, Ujú. ansiedad, puede llegar a ser em, incertidumbre, puede llegar a ser locura, Ujú. puede llegar a ser amor, puede llegar a ser diversión, porque al final es parte del juego, de la Matrix, ¿no? Es como el nivel, ¡pum! ¡Papá! Pero, y, y claro, no sé si el orden, obviamente no es una emoción, pero ¿cómo la traduciría esto en emoción? El querer tenerlo, eh, estructurar, A lo mejor es un poco de control, preocupación por tener un orden, ¿no? Te eso. preocupa, digamos que sí, que te llega una preocupación Y por claro, ordenar tu vida, ¿no? exacto. Y conectar, de repente es como voltear a ver al otro que quién es tu pareja, que es importantísimo. Ahí es un ser con el que tienes que estar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La conexión, que sería como empatía. La Empatía. empatía. Siempre, eso es totalmente. Y es la empatía la que hace que si, por ejemplo, alguien está con miedo, tú te cargues de calma, ¿no? ¿Y Entonces, ansiedad emoción. de qué? Cuando hablas de ansiedad, ¿de qué? Mm, Como desglosándolo en pensamientos. Ah, me da ansiedad que de repente pase esto con mi hijo, me da ansiedad que mi esposa se preocupe por A ver, esto, es me que da yo no ansiedad sé. que. Sí, eso, salirte de tu zona de confort. O sea, Ok. estar en un lugar nuevo. Ujú, Saber qué cosas nuevas van a llegar. ujú, Y qué cosas desconocidas, además, ¿no? O sea, ujú. entonces, eso, lo desconocido viene en camino, te vas a tirar de repente, claro, no es curioso porque mi chica em, no podía dormir y yo dormía profundamente, ¿no? Y eso es una manera de tomarlo bastante distinta, ¿no? Ujú. Ya ahorita ya estamos más tranquilos, ya duerme más, ya como que vamos entendiendo los horarios, pero la manera en cómo la tomamos, qué bueno que lo pregunta, porque justo es diferente de cada uno. Y, por ejemplo, yo ahora estoy aprovechando todas las horas de sueño al máximo, porque sé que pues va a ser complicado. Obviamente, pues claro, la madre es la que tiende a dar más sacrificio, decirlo de alguna manera, porque es la que amamanta, la que tal, pero pues también es nuestra responsabilidad, ¿no? Justo estar ahí y pues claro, o sea, ese sacrificio también de nuestra parte, ¿no? Ujú. O sea, aunque no sea el mismo, pero Entonces, de alguna manera es como un sentimiento de prepararte para, ¿no? sí, sí, Ese, venga, venga. no tengo esto, me acabo de enterar, me tengo que organizar, como que te preparas para ser papá y de ahí pueden surgir muchas cosas o te sientes sí, Inseguridades también de con repente. amor, te sientes inseguro, te da sentimientos de diversión, de empatía también, pero también a lo mejor te dan ganas de dormir mucho y ves que tu pareja, te complementas con tu pareja porque de repente cuando ella duerme mucho tú duermes poco y al revés. Entonces, digamos que podría ser como una explosión de emociones Sí, esta y fíjate, noticia. ahora lo veo imaginativamente y me imagino eso que te inseguridades, miedos, tal y tal y tal, porque es un momento para conectar con lo contrario, que viene siendo seguridad, Ujú, certidumbre, si te vas al aire, conectar con tierra, o sea, es un desconecte para conectar. ujú, Entonces, es padre porque, claro, tocas con estas emociones que no son permanentes y no son eh, a largo plazo, para conectar con las otras y hacerlo de una manera más, ¿cómo decirlo? Más concreta, con ujú. más energía, con más fuerza.
Entonces lo ves positivo, esta explosión de emociones, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, yo no hubiera llegado de repente a las seguridades que tengo, a las certidumbres que tengo, a la tierra en la que estoy en contacto, si no hubiera tocado con esos momentos, con esas microemociones, ¿no? Ujú. Que justamente vienen. Si, digamos, Leo, si yo te estuviera platicando que estoy viviendo lo que tú me estás platicando, si yo Ujú. fuera Leo y te estuviera platicando que voy a tener un hijo, que me siento con esta explosión de emociones, ¿tú qué consejos me darías? Así desde afuera, no, aunque no lo hayas vivido antes. ¿Qué consejos me darías? Estoy viviendo esta ansiedad, pero también diversión, pero me estoy preparando para después tener emociones positivas y ayudar a mis hijos y a mi familia y ser positivo en la vida y no ver el mundo tan mal. ¿Qué consejos me darías para esta Mm, nueva etapa de mi vida? a ver, me voy a imaginar así, tal cual. Tú dale. Yo, Ramón, Ujú. ¿Qué hago? em, que tenga amigos, o sea, que haz que seas un ser sociable. em, Desconéctalo del iPad, de la tele, o sea, obviamente, claro, hoy en día funciona de niñero, sabemos que, pero trata de que juegue un deporte en grupo o una actividad, ¿no? O sea, juega con él, involúcrale la cuestión de la imaginación como algo, em, como algo primordial, ¿sabes? Em, que pinte, que se exprese, ¿no? Y eso, y que tenga amigos, que valida sus emociones, ¿no? O sea, Y eh, para mí viviendo esta parte, eso me va a ayudar para mi hijo. claro, Para mí, ¿qué me aconsejarías? ¿Qué me dirías que estoy viviendo en esta etapa? ¿Qué me ayudaría? ¿Qué crees que me ayudaría para esta etapa? medita, qué cosa que no hago, pero ahora que me doy ¿Medita? un consejo ahora mismo que es, ¿Medita? medita, cabrón. Ujú, Medita, respira, conecta más todavía, que siempre está bueno conectar más. ujú. Em, eh, Sé un ser activo, o sea, em, ¿Te refieres a ejercicio? sí, claro, a ejercicio, pero también a echarte el casting que te viene a tal hora, quitártelo de encima, estudiarlo. No dejes de lado eso. No pienses que no pienses que una cosa está despegada de la otra. ¿Cómo decirlo? A ver, dame la palabra que es como asócialo, o sea, intégralo. Mm, Intégralo y fluye. mm, Sonríele a tu pareja. eh, Sé ese ser irradiante de buena vibra y de buena energía. Y, em, y sé agradecido porque estás en un buen momento. Em, el destino, Dios, el cosmos, te acaba de dar un regalo. Sé agradecido por eso. y creo que a lo mejor iría por ahí estas emociones que estás experimentando porque vas a experimentar la paternidad Ujú. son normales de cualquier papá. Obviamente cada quien tiene como Sí, su forma en la que las piensa y sus pensamientos y sus expresiones, pero son normales el tener este shock, esta expresión de emociones, el preguntarte qué va a pasar, está el mundo bien o no, pero también emocionarte, pero también decir qué va a pasar, como cuestionarte, la incertidumbre, todo es normal. Entonces, tú mismo, Leo, trata de normalizar esas emociones y en lugar de juzgarlas, disfrutarlas, como lo que tú, el consejo que te podrías dar a ti mismo, ¿no? Como medita, respira, disfruta el momento, yo te diría, disfruta esas claro. emociones, pásala bien con eso. También separa que también eres un individuo y también puedes fluir en tus castings, en tu vida, y también la parte de papá. A lo mejor las dos partes podría ser Eso. que las puedas disfrutar, como tú dices, para integrarlas, Ujú. ¿no? Pero también para separarlas, decir, sigo siendo un individuo, también puedo hacer estas cosas y estas cosas sí me pongo el traje de papá, ¿no? Claro, y eso sobre todo no lo vas a resolver hoy. Ujú, O sea, dale tiempo al tiempo.
con un ladrillito por día Ujú. y y te queda mucha vida por delante, ¿no? O sea, eh, está de nuestro lado el universo, piensa de esa manera, y todo lo que quieres se va a hacer. Ten paciencia y solo, claro, no te olvides de ese ladrillito, pero no lo veas como una gran pared, porque no lo es. Eso. ¿Cuáles que consideras que son tus mayores virtudes o las que más admiras de ti mismo? Me gusta aprender, me gusta eh, comprender. De repente, lo vivo con mi pareja, ¿no? Que 2 años y medio, pero voy conociéndola, ¿no? Y de repente, o sea, nunca terminas de conocer a una persona y eso es interesante. Con los amigos, con tal, y eso me gusta, como de repente saber que somos seres tridimensionales. Em, yo creo que si me veo esta entrevista en unos años me voy a poner a chillar, porque es como un momento así único y que y siento que aparte me estoy expresando contigo y siento que va a estar lindo, pero justo eso, ¿no? Es como una cartita, ya sabes, este experimento de poner una carta eh, a futuro, ¿no? Ujú. Pero eso, ¿no? Me tengo que preparar porque he tenido problemas como lumbares, de repente por jugar con el gato, como que se me jodió un poco el músculo de la espalda lumbar. Tengo que hacer unos ejercicios, la rodilla a mis 29 años. Por jugar tanto fútbol se me desgastó el cartílago y tengo que hacer ejercicios. Entonces, prepararme para eso, porque al final pues me gustaría ser un papá que, que lleve a su hijo a una expedición o a subir a lo mejor una montaña, no sé, o viajar, me encanta viajar, a mi pareja también, por eso es que coincidimos también en eso, y que viaje, ¿no? Y que conozca y... Y esa preparación que no sea con angustia, Leo, porque a lo mejor tratas de ser tu mejor papel, que Ujú. eso también es normal. Pero ya como estás, aunque te duela la rodilla, aunque te duela la espalda o la lumbar, etcétera, vas a ser el papá que tienes que ser. No va a haber un papá perfecto, digamos. Sí, claro, Y esa preparación vívela con menos angustia. eso, No sí. tienes que ser perfecto como papá, sino más bien disfrutar el momento, disfrutar esas etapas. Entonces dítelo tú a ti mismo cuando te sientas como angustiado, preocupado, tengo que ser el mejor. Sí, pero tranquilo. Vas a poderlo lograr, va a salir todo bien, vas a ser un buen papá, aunque te duela la rodilla. Bueno, ¿Cómo esperemos que te, así sea. cómo te irías de esta entrevista? ¿Cómo te irías de esta sesión? A ver, yo no estoy chillando en este momento, pero sé que Leo en unos años viendo este podcast va a estar chillando a lo mejor, ¿no? Soy un ser hipersensible y es raro, porque a veces me guardo las emociones, pero me siento ahorita como emocional, como feliz, como en apertura, em, además, gracias por justo la confianza y me das tú también la confianza para decírtelo, ¿no? O sea, entonces me siento chido, en armonía, hasta tu bro también Que- que me está escuchando, también lo siento chido y nada, pues pues eso, como que con un abracito, ¿no? Gracias por tu apertura y gracias por abrirte en Terapia Podcast y suerte para tu Pues próxima gracias, no hay de etapa. otra, ¿no? O sea, sí, 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 te gracias, va a ir muy ojalá. bien, te va a ir Venga, muy bien. Ten confianza. gracias. Si te interesa asistir a terapia en nuestro podcast, envía un correo contándonos tu caso a terapiapodcast@outlook.com.